Seguimos con nuestra serie del Evangelio de Mateo y llegamos precisamente al texto que recordamos hoy día, la entrada triunfal en Jerusalén el domingo de Ramos. Y imaginen por un momento que nuestro presidente anuncie que va a visitar Chiguayante y llega a esta comuna y decide ingresar a calle Manquimávida. De hecho, les quería dar esta sorpresa. Adelante. No, mentira. Mentira. Broma. Pero ¿cómo sería si el presidente de la República viniera a nuestro barrio? ¿Pasaría inadvertido? ¿Cómo crees que llegaría? ¿Te imaginas que, obviamente estamos hablando de una visita oficial, anunciada con días de anticipación, los medios de comunicación, están los canales, las cámaras, y de repente llega haciendo dedo y a pie, caminando desde Concepción? ¿Te imaginas? O en un auto prestado, destartalado. ¿Cuál consideran que es el auto más destartalado, más ordinario que hay en Chile? No, mejor no me digan, no podemos entrar en polémicas. Pero imagina un auto destartalado, malo, en ese auto. No calza, ¿no es cierto? La imagen de alguien importante, de alguien que es una autoridad, llegando así, no calza con nuestra expectativa. Eso es lo que vemos en la entrada triunfal. Los discípulos de Jesús están buscando cuáles son los mejores puestos en su gabinete. El Señor es proclamado como el Rey, pero Él no entra a Jerusalén como el Rey. No entra como un famoso rockstar o una autoridad suprema. Hoy vamos a descubrir que el Rey Mesías no viene a cumplir nuestras expectativas. Él en realidad no es el Rey que queremos, porque nuestras expectativas son diferentes, pero Él sí es el Rey que necesitamos. Un domingo de Ramos nos confronta con esta verdad incómoda, pero liberadora. Para reinar con Cristo, debemos primero aprender a morir nosotros a los pies de su cruz. Oremos. Señor poderoso, te pido que tomes mis labios y hables por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar en tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor, mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, la historia de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montando un burrito es bien conocida. Y como cada año hacemos un domingo de Ramos, recordamos ese momento, esa entrada triunfal, donde la gente le recibe con palmas, con alabanzas, arrojando su ropa para que él pueda pasar. Pero hay algo que quizás pasamos por alto, y es que hay una ironía tremenda en esta situación. Porque todo el pueblo, la gente, la multitud está cantando alabanzas, y ese cántico en pocos días va a cambiar en un clamor de rechazo y de odio. De gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor, pasarán a gritar que lo crucifiquen. En Mateo 27 lo vemos. Pero hay que entender que la historia de la entrada triunfal debe leerse a partir de las otras historias que la preceden. Y es eso lo que a veces pasamos por alto. Porque Mateo está registrando eventos muy interesantes y muy importantes como la antesala de la entrada triunfal. Estos eventos son los siguientes. Jesús, en primer lugar, anuncia su muerte. Luego, 2 discípulos junto a su mamita le piden altos cargos en su reino. Y luego 2 ciegos le piden misericordia. Y después viene la entrada triunfal. Estos 3 eventos previos a la entrada triunfal son muy importantes para entender por qué
¿Por qué es tan fácil pasar de aleluya, bendito el Señor, a crucifíquenle? Ese no es mi rey, no tengo otro rey más que el César. Así que vamos a ver estos 3 pequeños episodios antes de la entrada triunfal y vamos a concentrarnos en esos episodios hoy. Partamos en los versículos 17 al 19. Por favor, tengan abiertas sus Biblias en estos versos. Jesús está continuando su viaje a Jerusalén. Va directamente a donde Él sabe que va a enfrentar las situaciones, las circunstancias más dolorosas. Él sabe que le espera la cruz. Él sabe que va a ser traicionado, rechazado y crucificado en Jerusalén. Pero lo importante es que Él, como Hijo de Dios, que sabe lo que va a suceder, quiere preparar a sus discípulos para enfrentar lo mismo, el dolor, la duda. Y en estos versos vemos que Jesús no es una víctima de las circunstancias. Él va voluntariamente a Jerusalén sabiendo lo que le va a pasar ahí. Él fue fiel, él fue en obediencia a la voluntad del Padre. Él va a hacer un sacrificio perfecto entregado como castigo por el pecado de su pueblo. Jesús no ha venido solamente a dar un buen ejemplo, Él vino a dar su vida. Y quiere que sus discípulos entiendan esto. Él quiere que sus discípulos entiendan que Él es mucho más de lo que ellos piensan. Él quiere que sus discípulos sepan que Él, además de ser el Rey glorioso, el Mesías profetizado, es también el siervo sufriente profetizado en Isaías, donde claramente el profeta dijo que Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre Él será el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Por eso Jesús aparta a sus discípulos y con total franqueza les dice que será entregado. En los versos 18 y 19, si tú lees en tu Biblia, Jesús no puede ser más claro que esto. Será entregado, lo condenarán a muerte, se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán y al tercer día resucitará. Se los dice claramente. Y eso nos deja con la pregunta, ¿habrán entendido los discípulos? ¿Podemos nosotros entenderlo? Estando en su lugar. Continuemos con el pasaje. Porque en los versos siguientes vemos un cuadro de la ceguera del corazón humano. 20 al 28. Por el Evangelio de Lucas sabemos que habían varias mujeres que acompañaban a Jesús en su ministerio y lo ayudaban. Entonces Él no estaba yendo solamente con los 12. Había un buen grupo y entre ese grupo habían varias mujeres. Y cuando Él predice su muerte, una de estas mujeres, que era la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la madre de Jacobo y Juan, se acerca a Jesús junto con sus hijos, junto con Jacobo y Juan, y ella se arrodilla ante Jesús. Esto es una muestra de respeto, de reconocimiento. Ella está reconociendo que Jesús es el Mesías, el Rey prometido, con ese acto. Pero también me llama la atención este acto porque ella empieza inmediatamente a pedirle cosas. Pareciera como que casi quiere ejercer algún tipo de influencia con este acto de arrodillarse, ¿no? Como los que se acercan a las autoridades con halagos, casi le besan la mano, porque al tiro algo quieren pedirle. Pareciera que esa fuera la actitud, no lo sabemos. Mateo no nos dice cuáles fueron las intenciones de ella, pero sí lo que quiso hacer era muy claro. Y otro detalle importante, ella no estaba sola. Mateo destaca las acciones de la mamá de estos 2 discípulos, pero el Evangelio de Marcos dice que fueron ellos los que le piden el favor a Jesús. Entonces, si juntamos el registro de Marcos y de Mateo, sabemos que fueron los 3. Los 3 fueron a pedirle
y de rodillas un favor. Y la petición es bien explícita, bien clara. Mira el verso 21 en tu Biblia. Manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Le están diciendo que ellos están dispuestos a ir con él hasta el final en su reino, pero cuando llegue ese momento de gloria, cuando su reino se manifieste, cuando sea coronado, quieren una promoción. Quieren una promoción por encima de los demás. Se adelantaron a los otros discípulos. Quieren uno reservar el asiento a su derecha y el otro reservar el asiento a su izquierda. Lo que están pidiendo es, queremos ser el número 2 y el número 3 de tu gabinete, Señor Jesús. Tus ministros de confianza. Y esto nos hace ruido, ¿no es cierto? ¿Pero acaso no acaba de predecir Jesús su muerte? ¿Acaso no acaba de decirle claramente que va a ser entregado, torturado, crucificado? Y ellos estaban hablando de un puesto en su reino. ¿No captaron el anuncio de su pasión? ¿No entendieron que Él no va a una gloriosa victoria, sino que va hacia la humillación y la muerte y el rechazo? ¿Son estúpidos? Queridos, este pasaje no describe la estupidez humana. A veces somos muy malos con los discípulos por no entender. Realmente parecen cabeza dura. Pero más que tener una cabeza dura, lo que este pasaje nos está mostrando es el corazón humano. No se trata de tener más o menos neuronas. Se trata de qué es lo que anhela nuestro corazón. Lo que anhela nuestro corazón puede llegar a cegar lo que entiende mi mente. Así que no arrojemos piedras todavía sobre los discípulos y sobre su mamá, porque ellos nos representan a nosotros. ¿Qué pasó? No es que ellos no entendieron el anuncio de la muerte, lo entendieron. Simplemente lo hicieron de lado. Lo hicieron de lado por otra idea que es mucho más atractiva que esa. Recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 19, Jesús se encontró con un joven rico. ¿Recuerdan? Primero van unos papás con sus niños a que Jesús los bendiga, los discípulos, no va. Y después de que Jesús dice, vengan, dejen que los niños vengan a mí, aparece este joven rico. Tienen un encontrón con el joven rico, se va el joven rico. Porque Jesús le dice, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven no quiere hacer eso y se va con sus riquezas. Después de ese encuentro, Pedro y los discípulos le dijeron a Jesús, nosotros sí dejamos todo. No somos como ese joven rico que no quiso dejar su dinero. Nosotros dejamos todo por ti. ¿Qué ganaremos a cambio? Y Jesús le responde en Mateo 19:28 a Pedro y los demás que ellos tendrán un lugar muy especial en su reino. Jesús les dijo que cuando Él esté en su trono, ellos también tendrán tronos y se sentarán con Él en esos tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso quedó grabado en su mente y en sus corazones. ¡Tronos! Juzgaremos, y ojo, aquí la palabra juzgar en este contexto y en el original apunta más a ejercer autoridad que a emitir dictámenes. No estamos hablando de jueces como lo tenemos hoy día, jueces que dan sentencias. No, en este sentido es autoridad, apunta a la autoridad. Jesús les prometió que ellos iban a estar en posiciones de autoridad sobre Israel con Él. Esa idea está todavía zumbando en sus mentes. Por eso es que cuando Jesús les dice, ojo, chiquillos, voy a ir a Jerusalén a morir. Esa nueva idea pasa por encima. Porque así somos, hermanos. Somos selectivos con lo que escuchamos. Nuestro corazón es engañoso. Nos
Todos nosotros tenemos la tendencia de quedarnos con lo que más nos gusta, con lo que más nos conviene, con lo que más nos atrae. No es que no entendieron que Jesús iba a morir, lo entendieron. Pero Jesús, ok, vas a morir, pero no te olvides, cuando vengas en tu reino, vamos a estar sentados en tronos. Y yo, Jacobo, junto con mi hermanito Juan, quisiéramos los puestos más bacanes, a la izquierda y a tu derecha. ¿Qué le respondió Jesús a ellos? Es interesante que él no le responde a su mamá, él responde a Jacobo y a Juan. Es directamente a ellos. Mira el verso 22 en tu Biblia. Jesús les dice, no saben lo que piden. No tienen idea, muchachos. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? La copa o el vaso en las Escrituras puede apuntar a veces a bendición, pero muchas más veces se refiere al juicio de Dios, al castigo por los pecados. Y aquí Jesús está hablando de su sufrimiento en la cruz. De hecho, en el capítulo 26, verso 39, él habla de la copa como su sufrimiento en la cruz. Si fuera posible, pasa de mí esta copa, dice. Entonces él amorosamente está dirigiendo, está intentando ganar nuevamente el corazón de sus discípulos y ponerlo en la realidad. Sí, yo les prometí que se van a sentar en tronos, pero antes de eso, recuerden, el camino hacia la gloria debe pasar por la cruz. Antes de sentarse en los tronos a juzgar a Israel conmigo, yo beberé una copa amarga. ¿Ustedes están dispuestos a bebérsela conmigo? Ustedes están pensando en la coronación, en la fiesta, el banquete. Primero vienen los clavos, la humillación, la vergüenza. ¿Pueden recorrer el mismo camino que yo? Y la respuesta de Jacobo y de Juan es, sí podemos. Ahora, no quiero ser injusto con ellos. Ellos entendieron lo que el Señor está diciendo. Ellos dijeron, estamos dispuestos a sufrir lo que tú vas a sufrir. Son palabras valerosas y de fe, definitivamente. Pero la verdad es que ellos saben muy poco. Ellos no entienden todavía el peso de las palabras de Jesús. Y eso también nos habla de nuestra naturaleza. ¿Cuántos cristianos somos capos para decir, Señor, te seguiré, no importan las consecuencias? Iré a donde tú me mandes. En Bolivia cantábamos una canción una y otra vez. Jesús, por ti viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Tómalo, tómalo. Y decíamos como 20 veces, tómalo. Y llegaba el lunes y no estaba dispuesto a darle un minuto de mi tiempo. Somos muy capos para decir, sí, me comprometo. Realmente no sabemos a veces, no nos tomamos el tiempo para considerar lo que significa seguir a Cristo. Pero Jesús amaba tanto a Jacobo y a Juan, los amaba con un amor tan profundo, que pese a su torpeza, pese a su ceguera para entender, pese a que ellos hacen estos compromisos sin saberlo, sin entenderlo, Él los va a sostener. Él los va a capacitar. Jesús sabe que Jacobo y Juan van a sufrir por el reino de los cielos. Y Él les da palabras de ánimo. Verso 23. A decir verdad, sí, beberán de mi vaso. Jacobo, Juan, sí. No saben de qué están hablando en este momento, pero sí, beberán de mi vaso. Pero el sentarse a mi izquierda y a mi derecha, no me corresponde concederlo.
pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Jacobo fue el primer mártir de la iglesia. Fue el primero de los 12 en dar su vida por Cristo. En Hechos capítulo 12, verso 2, leemos que Herodes lo mandó a matar a filo de espada. Y Juan experimentó sufrimiento toda su vida, persecución, cárcel. Y lo último que sabemos de él es que estaba preso en una isla donde había sido abandonado en exilio, en su vejez. Los 2 hermanos bebieron la copa de Jesús, pero lo hicieron en las fuerzas del Maestro. Lo hicieron sostenidos por el Señor. Queridos, el camino a la gloria, el camino hacia el reino, hacia la bendición, es seguro para nosotros. Si hay algo de lo que podemos estar seguros es cómo termina nuestra historia. Lo reflexionábamos en un grupo en la semana. El cristiano sí sabe cómo va a terminar esta película. La película de nuestra vida tiene un buen final, el mejor final de todos. Termina en el cielo, termina en un banquete real, termina contigo y conmigo de pie frente al gran trono con vestimentas blancas, alabando al Señor. Pero el camino es un camino de servicio. El camino para llegar ahí tiene que pasar por la cruz. Por eso Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es lo que está diciendo a los discípulos acá. Y Jacobo y Juan tuvieron que tomar su cruz y seguirle, y le siguieron. El desafío para nosotros es, ¿le seguiremos también? Sigámosle. No hay mejor camino, aunque tengamos que pasar por la cruz. ¿Qué pasa con los demás discípulos mientras esto está pasando con Jesús, Jacobo, Juan y su mamá? En el verso 24, Mateo mueve la cámara de los 3 y la apunta a los otros discípulos que están enojados. ¿Por qué se enojaron? Este es un enojo de frustración. Se enojaron porque Jacobo, Juan y su mamá les habían ganado. Ellos también estaban pensando en lo mismo que ellos, cómo obtener los puestos más grandes en el reino glorioso de Jesús. Entonces este enojo es un enojo de frustración. ¿Por qué no se nos ocurrió antes? ¿Por qué no trajimos a nuestras mamás o mejor a nuestras abuelitas que son más tiernas para pedirle al Señor? De hecho, ya sabemos por Mateo en el capítulo 18 que estos discípulos ya habían estado discutiendo entre ellos quién es el mayor. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Y aquí Jacobo y Juan les ganan. Nuevamente la Biblia nos está mostrando nuestra naturaleza humana. Competitivos, no nos gusta perder. Queremos las mejores bendiciones, los mejores puestos. Pero Jesús los reúne a todos y destroza sus ambiciones humanas. Él les dice, muchachos, los gobernantes y los poderosos de este mundo son los que piensan como ustedes en este momento. Ustedes están pensando como los gobernantes y poderosos de este mundo. Ellos pueden hacer lo que quieran con los demás. Ellos se hacen servir con los demás. Ellos vienen para ser servidos. Pero ustedes no deben ser así. Mi reino es distinto al reino de este mundo, a los reinos de este mundo. En este mundo los que tienen influencia, los que tienen mejores cargos, los que tienen mayor dignidad y poder, son los que tienen más dinero, los que tienen los mejores puestos, los que tienen más amistades, contactos. Ellos ambicionan esos lugares.
Mientras que los que sirven, los que están al servicio de otros, son los últimos en la escala social. Jesús les dice, entre ustedes no debe ser así. Más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande, será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su esclavo. Servidores y esclavos. Los servidores, aquí Jesús está usando la palabra diáconos, eran los que trabajaban como asalariados. Eran trabajadores con un sueldo, como los administradores, los que cuidaban propiedades. Piensen en ustedes como eso, dice Jesús, como asalariados. No son dueños, no son propietarios, están administrando algo que no les pertenece. Pero después va más allá, porque Jesús dice esclavos, y la palabra que usa aquí es doulos. La diferencia entre los esclavos con los servidores es que los esclavos están obligados a servir, no tienen voluntad propia. Los esclavos estaban obligados a servir, es más fuerte. El mundo no considera el servicio como algo digno o elevado. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste una promoción, un ascenso en el trabajo que implique que estés sirviendo con tareas más simples y manuales? ¿Cuándo fue la última vez? Ningún gerente que de ser gerente es cambiado a conserje o como al personal de limpieza va a pensar en ese cambio como un ascenso o promoción. ¿No es cierto? Pero en el reino de Jesús, los grandes y primeros son los que se rebajan y se humillan por causa del Evangelio. ¿Quieren ser grandes? Está bien, muchachos, no está mal que deseen la grandeza, pero entiendan que mi reino, la grandeza se manifiesta, se vive, se actúa mediante el servicio, no como los grandes de este mundo. Por eso en el verso 28 dice, véanme a mí, imítenme a mí. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Querida iglesia, la petición de Jacobo, de Juan y de su madre nos está mostrando la poderosa realidad de que muchos discípulos, de muchos que son discípulos hoy día, al igual que Jacobo y Juan, siguen queriendo un evangelio de estatus. Es bien fácil ser engañados por aquellas partes que son más atractivas del evangelio o de la Biblia y quedarnos solamente con esa parte. ¿Cuántas iglesias, cuántos predicadores hablan de bendición, de prosperidad, de sanidad, de triunfo, de éxito? Y las iglesias están saturadas de eso y los que van ahí y escuchan y dicen, sí, somos campeones, venimos a triunfar y Dios quiere que seamos triunfadores. Y en una cultura del pituto buscamos a Dios para escalar socialmente, para que Él nos ayude, para que Él sea nuestro contacto, para que Él nos sane, para que Él nos lleve a un mejor puesto de trabajo, que Él nos haga, que nos duplique el sueldo, que Él nos produzca paz en nuestros corazones, que nos dé descanso, que Él nos empodere. Nos encanta. Es tan fácil quedarnos con lo que más nos atrae. Fue fácil para Jacobo y Juan y para los otros. Pero Jesús les redefine y no redefine la grandeza en su reino. Queridos, la grandeza es el servicio. En sus corazones estaban todavía ciegos para ver esta grandeza del reino de Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿estamos ciegos? Y en un vuelco asombroso, los versos 29 al 34, Mateo nos muestra la historia de dos ciegos que ven mejor que los discípulos. Están caminando a Jerusalén, pasan por Jericó, hay una gran multitud y dos ciegos se enteran que Jesús está pasando por ahí. Y ellos empiezan a gritar.
Empiezan a llamarlo a gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Te diste cuenta? En el verso 30 y en el verso 31, 2 veces, Mateo registra que ellos gritaron estas palabras. Estos hombres están convencidos de que Jesús era el Mesías. El título Hijo de David es un título real. No se lo aplicaba a nadie más que al Mesías profetizado. Y estos 2 ciegos utilizan ese título para Jesús. Claramente ellos le ven como un rey, como el rey. Pero es sorprendente porque una cosa es decir Jesús es el rey. La gente en Ramos va a decir bienvenido el rey. Es fácil decirle rey. Pero estos 2 ciegos le piden a Jesús que él haga algo que ningún otro rey humano puede hacer. Ahí está la diferencia. Es fácil decirle Jesús, tú eres el rey. Pero estos 2 ciegos le están pidiendo que tenga misericordia y que les haga un milagro. La comprensión que ellos tuvieron de Jesús es distinta, es mucho más profunda que la comprensión de la multitud que dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es mucho más profunda incluso que la comprensión de los discípulos que quieren tener un sitio a la izquierda y a la derecha. Para estos 2 ciegos, Jesús es más que un candidato a un trono humano. Jesús es alguien con autoridad sobrenatural. Alguien que con su sola palabra puede sanar. Y sobre todo, noten esto, Jesús es un rey misericordioso. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La comprensión de Jesús que tienen estos ciegos es notable. Mientras que las multitudes lo buscan por sus milagros, por los beneficios, estos le buscan para recibir misericordia. ¿Te diste cuenta del paralelo de esta historia con la historia de los niños? En el capítulo anterior vienen niños que quieren, los papás se los traen para que Jesús los bendiga. Y hay gente que trata de impedirles que ellos lleguen donde Jesús. Igual manera, los ciegos van para que Jesús ponga su mano sobre ellos. Y la gente trata de impedírselo. Muy similar. Y así como Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, Él nuevamente se detiene y dice, dejen que estos ciegos. Él los llama, Él tiene compasión de ellos, toca sus ojos y los sana. Y el pasaje termina diciendo que ambos le siguieron. Qué contraste más grande. 2 ciegos que ven mejor que nadie. Mientras que los discípulos brillantes están ciegos por los títulos, ciegos por los tesoros de este mundo, por la autoridad de este mundo, por el concepto de reino de este mundo, los que son ciegos en Jericó ven más claramente quién es Jesús. Él es un rey misericordioso que tiene poder de Dios para sanar y la autoridad de Dios para perdonar. Estos relatos anteceden a la entrada triunfal. Y lo que vemos en los versos 1 al 11 es precisamente la humildad que triunfa. Verdaderamente humilde. Él es el único que podría demandar servicio, que yo quiero ser servido. Él es el único que podría demandar gloria. Él no entra en un caballo de guerra, que sería el equivalente a venir en un auto de lujo blindado achihuayante, sino que entra en un pollino, un burro, el equivalente de entrar en un auto prestado y pobre. Queridos, nuestro Señor Jesús cumple a la perfección lo que dijo el profeta Zacarías. Llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey, viene a ti, justo y salvador y humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Él es el rey prometido, pero su reino no es de este mundo. Su reino no se fundamenta en el poder, en la fuerza, en la riqueza y en la autoridad de este mundo.
Su corona no es de oro llena de gemas, sino que es una corona de espinas. Entonces podemos entender por qué la multitud grita Hosana, que quiere decir sálvanos, y más tarde van a gritar crucifíquenle. Porque ellos, al igual que los discípulos, han escogido qué partes del Mesías les gusta más, qué partes les conviene. Y hasta ahora Jesús está cumpliendo con esas partes. Pero el momento en que Jesús empiece a hablar de otras cosas que a ellos no les gusta, no les conviene, va a ser bien fácil cambiar el cántico de bendito el que viene a crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a salvarlos de los romanos. De la misma manera que Él, hermanos, no ha venido para mejorar nuestras vidas. No ha venido para salvarnos de la inflación ni de la subida de los combustibles. Él no ha venido para sanarnos de nuestras enfermedades o salvarnos de las crisis de nuestras vidas. Él vino para salvarnos de nosotros mismos, de nuestros pecados. Entonces no nos engañemos. Podemos ser todavía como Jacobo y Juan. Este pasaje nos está mostrando el peligro de que un discípulo se mantenga con esa actitud en el corazón. De decir, esto es lo que este es mi Jesús. Yo me he formado esta imagen de Jesús. Mi Jesús es mi ayudador, mi sanador. No sé, ponle el adjetivo que tú quieras. Pero no es el Jesús de la Biblia. ¿Cuántas iglesias están llenas de gente que canta, adora, proclama a Jesús como el Señor, pero en el fondo de sus corazones no han entendido quién es Él ni qué pide de nosotros? Es mejor ser como los ciegos, pobres, débiles, o como los niños del capítulo 19. En su debilidad, los niños y los ciegos se acercaron a Jesús y Él los recibió. Ellos encontraron a Jesús. Ellos. Entonces les hago esta pregunta. ¿Cómo estás tú hoy día, Domingo de Ramos del 2026? ¿Cuántos han llegado quizás a este lugar en luchas, en debilidad? ¿Cuántos han llegado quizás con muchas necesidades? Y quizás estás con la tentación de querer formar tu Jesús a tu medida. De buscarle solo porque Él te puede ayudar o solo porque piensas que Él te puede mejorar tu condición. Está bien acercarte a Jesús en tu necesidad. De hecho, la necesidad, la humildad, la pobreza, la prueba, nos puede ayudar a ver mejor a Jesús. Para meditar y conversar. ¿A qué rey seguimos? Si tu Dios nunca te contradice, si tu evangelio es de ayuda y no de una completa transformación, quizás estés adorando una versión de ti mismo. 2. Si el Rey del Universo sufrió el rechazo y la muerte, podemos confiar en que Él entiende nuestro dolor personal en las crisis familiares, nacionales y mundiales. Acércate a Jesús. Y 3. El servicio, hermanos, no es una opción para el cristiano. Es nuestra identidad. Si el Rey se arrodilló, nosotros no podemos vivir para ser servidos. ¿Amén? La medida de nuestra madurez cristiana es cuando estamos dispuestos a perder por el reino, sabiendo que lo hemos ganado todo en Cristo. Oremos.